Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te hablaremos sobre un modelo de desarrollo estabilizador, una etapa muy importante para México, que en la actualidad conocemos como Milagro Mexicano, que abarcó el periodo de 1940 a 1970, desde el presidente Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz. Para esto te hablaremos de los aspectos políticos, sociales y económicos más importantes alusivos a cada presidente que impulsó este modelo de desarrollo estabilizador. Los aspectos sociales fueron que se inició la transmisión por radio del programa La Hora Nacional, donde se impulsaban los valores patrióticos. El país vivió un viaje a la izquierda, a lo cual se le llamó socialismo. El 28 de julio de 1957, un terremoto sacudió la capital, haciendo que el ángel de la independencia cayera de columna. Se inició entre 1958 hasta 1959 el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Nallejo. Los aspectos políticos fueron reorganizar el país y al sistema político mexicano a través de la política llamada desarrollo estabilizador. Se caracterizó por un alto régimen moral y ahorro, sobre todo en los gastos del gobierno. También se caracterizó por luchar contra el despilfarro y la corrupción. La política de autoridad, se expandió el IMSS, se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y en 1953 se apoyó al voto de la mujer. En 1958 fue el movimiento magisterial, en ese mismo año el movimiento ferrocarrilero. El segundo presidente que impulsó el desarrollo estabilizador fue Adolfo López Mateos, que tuvo un periodo presidencial de 1958 a 1964. Los aspectos económicos se vieron basados en que la economía de México seguía siendo del apoyo financiero a las empresas mexicanas y extranjeras. A su vez, construían carreteras, luz eléctrica, pero también a su vez tenía un constante de endeudamiento en las finanzas públicas. Aspectos políticos. 1959. Movimiento ferrocarrilero. Se consolidó la nacionalización de la industria eléctrica. Creación de los libros de texto gratuitos y obligatorios. 1959. Se crea el Instituto de Seguro Social del Servicio de los Trabajadores del Estado. Se promovió la reforma de la Ley Federal Electoral. El tercer presidente que impulsó el desarrollo estabilizador fue Gustavo Díaz Ordaz, en el periodo presidencial de 1964 a 1970. Los aspectos económicos fueron que la situación económica era complicada, su población lo veía como un gobierno corrupto y que solo beneficiaba a los empresarios. El dinero cada año rendía menos para la clase media de los ciudadanos y pues a la vez crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. En 1970 la situación era un grave problema, la deuda acumulaba del gobierno que creó una fuerte crisis económica, el dólar subió muchísimo, comenzaron a surgir guerras que empeoraban la pobreza y aquí se acabó todo el milagro mexicano porque pasaron muchos años difíciles en el país. Aspectos políticos. Gobierno autoritario, anticomunista, se opuso a celebrar los Juegos Olímpicos al considerarlos muy costosos. Movimiento médico en 1964, movimiento estudiantil en 1968. Énfasis en obras públicas, gran impulso en la enseñanza, fomentó el desarrollo económico de México, potenció la industria rural, obras de irrigación, electrificación del país. Aspectos sociales. Un problema sin resolver fue la libertad de expresión, que fue el detonante del movimiento estudiantil de 1968. Se produjo un crecimiento demográfico extraordinario de 3.8% anual en el decenio, que llevó a que el país parara de albergar a 35 millones de habitantes en 1970 para pasar a 48 millones en 1970. Con esto llegamos a la conclusión que el objetivo que se planteaba con el modelo estabilizador, que era que el nivel de vida de la población, sobre todo los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media se elevaran, se pudo mantener durante los dos primeros sexenios, ya que en el último, el de Gustavo Díaz Ordaz, se vieron truncados varios de esos objetivos. Dicho objetivo no se pudo realizar gracias a la deuda que teníamos con el exterior, que se vio más afectada
por el último periodo presidencial, que fue el de Gustavo Díaz Ordaz, ya que sobre él cayeron todos los problemas que hubo con la sociedad sobre ese periodo.